A ver. Segundito. Vamos a empezar con Mateo y vamos a empezar viendo la cristología de Mateo, es decir, cómo presenta Mateo a Jesús. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Ujú. Muy bien. Vamos a empezar mirando los primeros 4 capítulos de Mateo. Mateo está, algunos creen, dividido, como ya les mostraré más adelante, en 5 grandes discursos. Ya más adelante los veremos, pero el primer gran discurso está en el Sermón del Monte, que está capítulo 5, 6 y 7. Entonces, por eso vamos a empezar con los primeros 4 capítulos, Mateo 1 al 4. Por favor, échenle una revisadita a, a su texto. Abran, denme un segundito que parece que hay personas intentando ingresar. Ok, muy bien. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 1. ¿Qué es lo primero con lo que uno se encuentra cuando va a Mateo? Muchos nombres. Una genealogía, muy bien, muchos nombres. Analogía. ¿Cuántos de ustedes han leído esa genealogía y le han prestado harta atención? Ustedes han dicho, "Uf, de esos textos en los que me dedico, los estudio con pasión". Noten, eh, quiero que le den una leidita rápida y traten de notar algo que de pronto les llame la atención. Si ustedes van así por encima de los nombres, leyendo rápido los nombres, ¿qué es lo primero? Hay momentos en los que como que la lectura se corta, hay alguna cosa que llame la atención. Para los que acabaron de llegar, estamos en Mateo 1. Estamos específicamente mirando la parte de la genealogía y quiero que lean así muy rápidamente, muy por encima y noten lo primero lo primero que ustedes noten como extraño en el texto. Extraño no, que les llame la atención. Tal vez que está dividido en 3 segmentos. ¿Cuáles segmentos nota usted, hermano Mario? La primera parte de Abraham hasta cuando aparece David, Ujú. luego de David hasta la deportación de Babilonia y después de esa deportación hasta Cristo, hasta Jesús. Muy bien, muy buena observación. ¿Algo más? Eh, Ese último párrafo del 17, Ujú. y no sé, no veo bien, pero creo que es 17 solamente. eh, pues casi que dice esas tres partes que acaba de mencionar el hermano Mario. Es como Ujú. una especie de resumen. De resumen, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿por qué creen ustedes que Mateo empieza su libro con una genealogía? O sea, si uno fuera un editor y recibiera este libro, lo primero que a mí se me ocurriría sería, Mateo, empecemos por otro lado. O sea, esto no es la mejor forma de enganchar a los lectores. Pero ¿por qué creen ustedes que Mateo empieza por una genealogía y por esta forma en la que la presenta? Es un trabajador social y quería explicar más la familia, de dónde viene Jesús. Ok, está pensando en Resaltar, como para resaltar el origen de Jesús. resaltar el origen de Jesús. Muy bien. También como para confirmar el cumplimiento de
de las profecías y los profetas que hablaban ya de Jesús. Ok, ok. Muy bien. Entonces, noten lo que don René usted iba a decir algo, qué pena, bien pueda. Era un sistema judío que era la genealogía que se hacía en ese tiempo. Se acostumbraban siempre a hacer la genealogía de las personas. Ok, bueno, muy bien. Todo lo que ustedes han notado es muy interesante y en parte todos tienen algo de esta razón, del por qué a Mateo se le ocurre empezar por ahí. Lo que Mateo está haciendo es conectarnos con toda la historia del Antiguo Testamento y traer desde el Antiguo Testamento hasta Jesús. De hecho, esa es la razón por la que, o una de las razones también por las que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento en el orden canónico. Porque si ustedes miran, ustedes voltean su paginita, eh, Malaquías, que es el último libro en orden canónico, está apuntando hacia la venida de Elías, hacia la venida de alguien que va a preparar el camino, termina con el día del Señor y con la expectativa de algo que va a hacer el Señor para romper el silencio, actuar en favor de su pueblo, para salvar a su pueblo. Y Mateo empieza conectando con todo el Antiguo Testamento y presentando a Jesús dentro de ese marco de historia. Y esa es una de las razones por las que nosotros no podemos dejar como cristianos de estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el que le da luz, el que le da claridad al Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no tenemos Nuevo Testamento. Y ojo, lo que el hermano Mario sugirió es muy, muy, muy valioso. Mateo está conectando directamente a Jesús con dos promesas del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que en el Pentateuco tenemos tres pactos principales, pero en todo el Antiguo Testamento tenemos dos promesas que son muy, muy, muy importantes para el judío. La promesa hecha por Dios a Abraham y la promesa hecha por Dios a David. Y son los dos, aunque como dice el hermano Mario, son tres periodos que están aquí eh, resumidos en esta genealogía. Estas dos promesas son como las que le dan fundamento a la expectativa, a una de las expectativas mesiánicas. Mateo está conectando a Jesús directamente con Abraham, con la promesa hecha por Dios a Abraham de que en él serían benditas, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y con la promesa hecha por Dios a David de que traería a través de un descendiente suyo, dice a través de tu hijo, un reinado eterno que no le sería removido a Israel a través de un descendiente de David. Entonces Mateo está conectando esas dos cosas, pero hay algo que también debería llamar bastante la atención. Si ustedes leen y cuando se lee el texto, en algunas traducciones en español es fácil verlo, pero es más fácil todavía cuando se lee en griego porque el texto lleva un ritmo. El texto en griego y en algunas traducciones en español lo logran hacer, lleva un ritmo que siempre es cortado por algo. Es decir, vamos a intentar hacerlo en español. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá y de sus hermanos, Judá, padre de Fares y Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, Hezrón, padre de Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Nazón, Nazón, padre de Salomón, de Salmón, perdón. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. Isaí, padre del rey David. ¿Qué notaron? ¿En qué momento se rompe el ritmo que lleva el tal, este padre de este padre de este? ¿En qué momento se rompe? ¿Alguien lo notó? Cuando anuncia el nombre de las madres, Muy bien. Ajá. Cuando anuncia el nombre de Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías.
versículos 3, 5, en el 5 hay dos, y versículos 6. Cuatro mujeres. ¿Alguien se acuerda quiénes son esas mujeres? ¿Quién es Tamar? Tamar. ¿Quién es Tamar? ¿Alguien se acuerda? Génesis 32. Si no se acuerdan, rapidito. Yo me recuerdo de Raab, pero no Tamar. Ok. Eh, Suegra de Abraham. Es la suegra de alguien, Tamar. ¿No se acuerdan? Nadie, ninguno se acuerda. Más o menos estamos cerquita por ahí con doña Esther. las- creo ¿Cómo? que me acuerdo que la suegra De Jacob. de, No. suegra de- La ah, nuera. o nuera que era de Jacob. En Génesis 38. Le había dado mal 38. el dato. Ahora me Gé- lo hizo mal. Génesis 38. ¿Se acuerdan de una mujer, la nuera de Judá, que al, eh, al estar pues se casa con uno de los hijos de Judá, el hijo se le muere, después se casa con el otro, porque la costumbre era que si el hijo se moría, entonces el hermano tenía que tomar a la esposa y este también se murió y Judá le dijo, bueno, espérate a que el tercer hermano, el tercer hijo mío, crezca un poquito, pero cuando creció Judá dijo, no, yo no se lo voy a dar a ella porque esta muchacha como que Lo está bien mata. saladita, sí, como que todos se mueren. Entonces se hizo el bobo y no se la dio. Y cayó. Ella se disfraza de prostituta cuando se da cuenta que el que le correspondía como esposo por la costumbre cultural ya había crecido y Judá no se la había dado, se disfraza de prostituta, se acuesta con Judá y queda en embarazo. Y ese es el hijo que aparece acá. Esa es la mujer perdón, esa es la mujer a la que Mateo introduce acá. Una mujer que bien podría ser vista en la cultura como nada digna de no el tipo de persona que uno se imaginaría en la genealogía de un rey. Raab, Olguita, tú me dijiste que te acordabas quién era Raab. La historia de Jericó con los espías, Muy bien, también prostituta, ok, pero fue salvada por lo que hizo. Sí. muy bien. Prostituta. Tamar no era que fuera prostituta de profesión, sino que se hizo pasar por prostituta para casarse con su suegro, que pues tampoco es que sea muy virtuoso, pero pues no era que trabajara en eso de tiempo completo. Eh, Muy bien, Raab, no israelita de pura cepa, no una israelita de nacimiento, sino extranjera, prostituta y digamos que se ganó el estar ahí porque confió en las palabras de Dios, en lo que Dios iba a hacer y prefirió pasarse de banda. Muy bien, ¿cuál es la siguiente mujer? Ruth. Ruth. Esa es Ruth. bastante famosa. ¿Quién es eh, Ruth? También También es extranjera. de Noemí, También extranjera. Muy bien, extranjera. ¿no era Noemí que era judía? Y ella era muy bien, doña Esther. Muy bien. ¿Y cuál es la última? esposa de Urías. La esposa de Urías. ¿Alguien se acuerda del nombre de ella? eh, Elizabeth, Betsabe, muy bien. Betsabe. Y es nada más y nada menos que uno de los grandes lunares del rey David. ujú, Eh, el
uno de los grandes pecados del rey David, con quien cometió adulterio. Y bueno, Urías, no sé en sus traducciones si ahí dice Urías el Eteo, pero también su procedencia no es totalmente clara si es del pueblo de Israel o no. El punto es cuál. Mateo está presentando la genealogía y ya lo vamos a ver. Uno de los temas principales es presentar a Jesús como rey. La genealogía del Cristo, es la forma en la que termina, ¿cierto? En Mateo 1:17, está conectando a Jesús con Abraham, la gran promesa, con David, la gran promesa, pero está metiendo dentro de esta genealogía intencionalmente, cortando con el ritmo como para que uno lo note, está metiendo cuatro mujeres de dudosa reputación, cuatro mujeres que para un fariseo de la época, quienes han hecho énfasis en la pureza racial, no deberían ser parte del linaje perfecto y santo de el gran rey. Es interesante notar esto y pensando ya en nuestro contexto, esto nos lleva a replantear mucho eh, de esa idea de si mi familia no ha sido perfecta, si yo no tengo una descendencia de apóstoles, profetas, predicadores y demás, no, Dios no puede hacer nada conmigo. Hay algo aquí que no le cae nada bien a los que hablan de esa idea de las maldiciones generacionales y todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia muestra. Lo que la Biblia está mostrando es, por el contrario, la redención de de una, de una generación y de una genealogía que bien podría ser vista por muchos como no digna del Mesías. Muy bien, avancemos. Termina esta genealogía que aquí la estamos mirando por encimita, podremos mirar muchas más cosas, e inmediatamente se hace el anuncio del nacimiento de Jesús. Y en este anuncio del nacimiento de Jesús, ustedes notan que hay dos nombres que se le dan a Jesús. El ángel se presenta ante María, que es la última que rompe con ese, dentro de la genealogía, es la última que rompe con ese ritmo en el versículo 16. Y como lo va a presentar más adelantico el texto nos presenta a José como un hombre bien virtuoso. A María nos la presenta simplemente como alguien que se encontraba comprometida con José. Y lo que nos dice es que antes de estar, de unirse con José, apareció encinta, apareció embarazada. Y nuevamente es como la idea de la narración que nos presenta aquí otra vez la idea de una mujer que pareciera ser de dudosa reputación, que si alguien aparece embarazado antes de que nos unamos en matrimonio, pues nos suena bastante extraño y en la época era muy escandaloso el tema, aún más que ahora. Por eso José toma la determinación de huir y dejarla para no hacerle daño, para no exponerla en vergüenza pública, dice el texto, pero cuando están en proceso de hacerlo hay un anuncio de un ángel y este ángel pues, le da la tranquilidad, le dice que este niño que viene en camino es obra del Espíritu Santo e inmediatamente introduce a Jesús o dice que él va a llevar dos nombres. ¿Cuáles son los dos nombres? Ustedes los tienen aquí en la pantalla. Está en el Jesús. versículo 21 y en el versículo 22. Jesús, ustedes tienen aquí el nombre en griego y no sé a qué nombre les suena cuando lo ven aquí, Jesús, se les suena algún nombre del Antiguo Testamento, a uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Josué. Muy bien, ¿quién dijo Josué? Los dos. Muy bien, Josué. muy bien. Josué, y una pregunta que valdría la pena hacernos es si este es el sucesor, o sea, ustedes leen en Deuteronomio 18, 15 y 19 que a Moisés se le promete que va a haber un sucesor para él y es un sucesor que va a ser algo mucho más grande y lo que inmediatamente uno piensa es en Jesús, perdón, en Josué, que es el sucesor inmediato
de Moisés, pero uno nota que también, por ejemplo, en Hechos 3:22, Pedro cuando está predicando menciona a Jesús como este gran sucesor y esto va a ser algo importante para el desarrollo del libro de Mateo, que como ya veremos a continuación va a presentarnos a Jesús como un gran maestro. En Mateo se resumen, o sea, ustedes leen Marcos, que fue el que ya tuvimos, y van a ver mucha acción y algunos dichos de Jesús por ahí mezclados en la acción, milagros, sanaciones, expulsión de demonios y por ahí algún dicho de Jesús. Mateo sí mete 5 bloques grandes para presentar a Jesús como un maestro. Y parte de lo que algunos creen es que está presentando a Jesús como no solamente como el nuevo Moisés, como el nuevo legislador del pueblo de Dios, sino como la Biblia, no, la palabra de Dios encarnada, la ley de Dios, la Torá encarnada en Jesús. No solamente un buen maestro, sino alguien que, como ustedes van a ver cuando lean Mateo, enseña no solamente muy bonito, sino que enseña con mucha autoridad. Y bueno, ponía el nombre en griego, porque el nombre, ustedes leen acá en 21, Jesús, ¿por qué? En 1:21, ¿por qué el qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, y básicamente, o sea, la posibilidad es que si ellos hablaron hebreo, si Jesús y sus padres hablaron hebreo, en el contexto, el nombre de él no haya sido Jesús, sino Yoshua, Josué. Si ustedes leen el, el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, van a ver que el sexto libro, Josué, se llama así, Jesús, y todo el tiempo es porque ese es el mismo nombre, o sea, es el mismo nombre en diferente idioma, Yehoshua o Jesús, que significa eh, el Señor Yahvé salva. Es una unión de dos palabras. Y noten lo interesante, ¿de qué va a salvar Dios a su pueblo? De sus pecados. Es muy interesante porque hasta aquí la idea y la expectativa del pueblo judío ha sido una salvación, una liberación de lo que los está afectando, que es el régimen político, el nuevo exilio en el que están. Recuerden la historia del pueblo, terminó en un exilio, un retorno, pero ese ese concepto de la razón por la que estamos en el exilio, por la que fuimos al exilio y por la que ahora estamos esclavizados es no que Dios se haya olvidado de nosotros, sino el pecado es lo que va a mantener en la mente de los judíos. Y los profetas una y otra vez lo van a decir. Babilonia los conquistó, Asiria los conquistó, no porque ustedes fueran más débiles o porque su Dios fuera más débil, que es lo que inmediatamente piensa una persona de la antigüedad, sino porque ustedes incumplieron el pacto del Sinaí, ustedes pecaron. Entonces, cuando dice, Él salvará al pueblo de sus pecados, no es la idea, escúchenme bien que esto es muy, muy, muy importante para entender el Nuevo Testamento. Cuando dice Él salvará al pueblo de sus pecados, no es la idea de que la única función de Jesús es venir a rescatarnos de nuestros pecados. Y ya. Es más bien la idea, o sea, cuando un judío lee esto, y tengan en mente con qué conectó la genealogía en la última parte, con qué evento, cuál es el último evento, Deportación. la deportación. Parte de lo que el judío en el primer siglo tiene en mente es, todavía estamos en el exilio, aunque estamos en nuestra tierra, estamos todavía dominados por otros, todavía no ha llegado esa culminación de el día del Señor en el que Él va a juzgar a nuestros enemigos y nos va a liberar de estos enemigos. Entonces, cuando dice Él salvará al pueblo de sus pecados, no es la idea de Él va a venir a perdonarles los pecados y ya. Eso es parte de, pero es la idea para los judíos de Él nos va a rescatar del pecado que nos tiene todavía en el exilio. Entonces, en ese sentido, la salvación es algo que no es limitado solamente al perdón de pecados, sino que va mucho más allá. Para el judío es, me van a rescatar de mi exilio, me van a rescatar del estar todavía eh,
preso de mis enemigos políticos. Y eso no es solamente un rescate tipo Éxodo, en donde me van a liberar, sino esto es un rescate en donde, como dice Jeremías y Ezequiel, va a ir desde lo más profundo, porque me van a liberar de mis pecados, o sea, me van a hacer libre de lo que finalmente fue lo que me llevó al exilio. No sé si es clara la idea. ¿Cuál es el otro nombre que está allí y que ratifica más todavía lo que estamos mencionando? Manuel, Emanuel, Emanuel, que es Dios con nosotros. Emanuel, que es Dios con nosotros, que significa la presencia de Dios. Y ojo, cuando él dice esto, como, como si, oh, como si posiblemente a alguien se le pudiera olvidar en el primer siglo, ratifica de dónde saca esa idea, de dónde saca Mateo esa idea, o el ángel y Mateo lo escribe allí. Eso es una idea nueva pongámosle ese nombre que es bonito y es Isaías 7:14. Isaías 7:14, muy bien. Isaías 7:14, si quieren volteen sus hojitas allí, eh, bueno, volteenla bastante y miren Isaías 7:14. Isaías 7:14 presenta un contexto en el que, si ustedes quieren apuntarlo ahí para hacerlo como tarea, pueden hacerlo, pero pueden ir mirando ahí conmigo. Y si tienen la posibilidad de escribir ahí en Isaías 7, segundo libro de Reyes 16, para que entiendan cuál es la situación que está pasando. O sea, en el segundo libro de Reyes está explicado un poquito más y aquí está la profecía de Isaías, para que más adelante puedan mirar los dos libros en contexto. Lo que está pasando allí básicamente es que el pueblo de el sur, que es ¿cuál? ¿Se acuerdan? Las tribus del sur son Judá, muy bien. Las tribus del sur están siendo atacadas por las tribus del norte, o más que atacadas, hay un rumor de guerra. Hay el rumor de guerra de que las tribus del norte, junto con Siria, que es diferente a Asiria, se están aliando para venir a atacarlos. En ese contexto, eh, Isaías da, da la palabra de tranquilidad al rey que está en ese momento en Judá. El rey Acaz, que no es un rey para nada bueno, ustedes pueden ver en Segundo de Reyes 16 quién es ese rey, y le dice, mira, tienes que estar tranquilos, tranquilos, lo que dice básicamente en capítulo 8 y 9, 7, capítulo 7, versículo 8 y 9 es, no va a pasar nada, Dios te va a proteger. Esta gente no es más que un tizón humeante, es como un carbón que está humeando, ya ni siquiera va a calentar. Pero lo interesante es que este señor acá no cree en la palabra del Señor, le dice que le dé una señal y lean lo que dice, estamos en Isaías 7. Isaías 7:10, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más profundo del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Y uno diría, ay, tan bonito, está confiado Acaz en el Señor. Pero noten que Isaías se enoja. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, o sea, los reyes. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios, por eso el Señor mismo les dará una señal. Y ahí viene el famoso, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir entre lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes a los que tú temes, o sea, Siria e Israel, tribus del norte,
Antes de que eso pase, quedará abandonada. El Señor habrá venir sobre ti, tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Aún no le queda totalmente claro el por qué pasa esto, pero el punto es, parte de lo que está aquí en... Pregunta. Estaba tratando de escribir algo, pero estoy interesado en cuántos años, si saben, pasó entre Ok. Isaías y Jesús. Es posible, más o menos 800 años antes de Cristo. Isaías, esta, esta profecía, déjame te digo, y en mi Biblia, 791 a 740 es acá, no, 735 a 715 es la fecha probable en la que Acaz está como rey. Entonces, si ustedes notan, esta profecía, noten lo que pasa en capítulo 8 versículo 3. Luego tuve relaciones con la profetisa, dice él, nos cuenta algo de sus intimidades ahí, Isaías, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y entonces el Señor me dijo, ponle por nombre y hay otro nombre, pero algunos piensan, ¿será que este hijo es el hijo del que está hablando Isaías? Más adelante, versículo 8, ahí mismo en el capítulo 8, pasará hasta Judá y le inundará y crecerá hasta llegarle al cuello sus alas extendidas, oh Emanuel, otra vez el concepto de Dios con nosotros. Y más adelante, versículo, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 18. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sión. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto, y no quiero detenerme mucho en Isaías, ya más adelante vamos a tener un curso de profetas. Lo que quiero mostrarles es muy posible que haya habido un cumplimiento inmediato. De hecho, si ustedes leen versículo 9, capítulo 9, versículo 6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Hay como una idea de, en todos estos capítulos, de los hijos de Isaías como una señal, aunque lo que les decía, hay unos nombres diferentes que se le ponen a los hijos, pero no se sabe a ciencia cierta si lo que el profeta está diciendo en Isaías 7:14 tiene un cumplimiento inmediato, pero a la luz del Nuevo Testamento tiene un cumplimiento más pleno. Es similar a lo que pasa con David. David recibe una profecía de que su hijo va a ser amado por el Señor, que va a tener un reino muy próspero, que va a construir la casa del Señor, una casa del Señor, y en Salomón hay un cumplimiento inmediato, pero hay un cumplimiento más pleno en Jesús, y eso es lo que el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento, cualquiera podría decir, ya se cumplió esto. En el Nuevo Testamento van a decir, eso fue un cumplimiento parcial, pero Jesús es el cumplimiento pleno de todo esto. ¿Sí me hago entender? No es a veces tan fácil de pensarlo porque estamos siempre acostumbrados a ver todo está directamente ligado con Jesús. Dicho de otra forma, yo no creo que ni Isaías ni los que estaban a su alrededor hubieran pensado en ese momento que esta profecía estaba apuntando a un futuro tan lejano. Yo creo más bien que ellos estaban pensando que la presencia de Dios simbolizada en un bebé, o sea, piénsenlo de esta manera, imagínenselo de esta forma. Eh, Aquí estamos de Guatemala, Rusia, de Guatemala, Colombia y Estados Unidos. Piensen que Rusia se alía con toda la Unión Europea y dice, vamos a venir a atacar a Estados Unidos, Guatemala y Colombia. No sé por qué los escogí, me caen mal por esos estudios bíblicos que hacen los miércoles. Van a venir a atacarnos con todo su arsenal.
Nosotros estamos, y parte de lo que ustedes pueden notar en Segundo de Reyes es que este rey Acaz no es que esté confiado en Dios, está confiado en otra cosa, ya les voy a decir qué es. Nosotros estamos asustados, obviamente. Viene un profeta y nos dice, eh, no te preocupes, Rusia y la Unión Europea son como dos tizones humeantes, eh, como dos carbones que se están apagando ya. Y él nos dice, pídenos el profeta nos dice, Dios me dice me dice que le pidamos una señal. Nosotros le decimos, no, no se preocupe, yo confío en Dios, pero el profeta sabe algo que de pronto nosotros creemos que él no sabe, y es que nosotros hemos estado, lo que hizo el rey Acaz fue estaba vendiéndose a Siria, el gran imperio, vendiéndole el tesoro del templo a Asiria para buscar protección. Entonces, es algo así como si nosotros hubiéramos dicho algo lo más sagrado, pensemos en algo muy sagrado para nosotros y para el Señor, estamos entregándoselo a cualquier otro imperio, a China, a Japón, estamos eh, no sé, entregando nuestra fe o alguna cosa así, para que ellos vengan a defendernos. Y el profeta se enoja y nos dice, ustedes no hacen sino ofender a Dios, pero van a tener una señal. ¿Y cuál va a ser la señal? Que va a nacer un bebé y ese bebé va a llevar por nombre Emanuel. O sea, nosotros estamos asustados aquí porque viene un imperio contra nosotros, porque vienen y me dicen que la señal es que va a venir un bebé. Es a veces difícil meterse dentro del mundo de lo que está ocurriendo acá, pero la esencia de lo que Isaías está comunicando está en el significado del nombre y que ustedes van a notar en estos capítulos una y otra vez se repite este significado de Dios con nosotros. La esencia está en que aun cuando hay todo un alboroto político, aun cuando hay anuncio de guerra y cuando yo puedo estar muy asustado, mi seguridad no está en otro imperio que me pueda defender, sino en la presencia de Dios, aún manifestada en las cosas más mínimas, aún manifestada en el símbolo de la ternura, la inocencia, la imposibilidad de defenderse. Entonces, piensa en un bebé y un bebé, ¿cómo me va a defender un bebé? Pero el símbolo tiene la fuerza de mostrarnos a nosotros, es la presencia de Dios lo que debería darte tranquilidad. Y este bebé no es el que te va a defender, este bebé es solamente una señal que te recuerda que debes descansar en la presencia de Dios. Ahora, volvamos a Mateo. Cuando el ángel le dice a Mateo, le dice a José que este niño va a llevar este nombre, nuevamente trae a la mente de Mateo, de- a la mente de José y de los lectores del primer siglo, el mismo asunto. Estamos oprimidos, estamos temiendo que hay enemigos y hay personas que posiblemente son más fuertes que nosotros, están por encima. Y he aquí una señal, un bebé que viene a liberarlos de sus pecados, un bebé que lleva por nombre Emanuel, Dios con nosotros, un recordatorio de algo que se había perdido en el exilio. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando la historia del Antiguo Testamento? Parte de la identidad del pueblo está basada en el templo, alrededor del templo, antes el tabernáculo, ahora el templo. ¿Por qué? Porque en ese templo ellos creen habita la presencia de Dios. de Dios. Y cuando el pueblo es llevado al exilio y el templo es destruido, parte de lo que ellos sienten, que ya lo dije ahorita, es mi Dios perdió contra estos dioses. Y
mi Dios es menor y perdimos la presencia de Dios. Uno de los mensajes de los profetas continuo es, un momentico, ustedes no perdieron, Dios no perdió, ustedes fueron los que fueron llevados al exilio por causa de su pecado. Dios mismo ha manejado los hilos de todo esto para recordarles a ustedes que necesitan volver su corazón a Él. Y parte de lo que los profetas van a decir una y otra vez es, la esperanza de ustedes no está en que un imperio haga algo, la esperanza de ustedes está en un retorno de Dios, en que Dios vuelva a traer su presencia. Y cuando se presenta Jesús con este nombre, reitero, es el anuncio del fin del exilio. Es el anuncio de el retorno de Dios, el anuncio de esa señal que al rey Acaz se le intentó dar, pero por terco no escuchó, vendió las cosas del templo para conseguir un imperio que peleara por él. Pero aquí está nuevamente una esperanza de alguien que los va a liberar, como Josué, pero esta vez va a liberarlos de sus pecados, a traerlos del exilio de una manera más definitiva, alguien que va a traer la presencia de Dios. Vamos a parar ahí por hoy. Señor, te damos gracias porque tu presencia es lo que nos asegura la paz, la confianza, no nuestro dinero, no los policías o los sistemas de seguridad que hay en nuestros países. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres el que nos da la paz, aun cuando te presentas de maneras que a veces parecieran tan inexplicables, a veces como un pequeño bebé que no puede defenderse. Yo te bendigo, Señor, y te pido que te quedes con nosotros y nos enseñes a vivir guiados por tu Espíritu. Amén. 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 Bien. Si hay alguna pregunta cortica, podemos responder.